Mundo extraterrestre. Ah, Mundo extraterrestre. Bienvenidos acá al programa de Academia de las Artes Sanadoras. Soy Frank Matei, sustituyendo hoy a Ariel Susby, quien conducirá el programa y les acompañaré con el doctor Nelson Pineda, un ufólogo reconocido que va a guiarnos en el tema qué tipos de contactos tienen los humanos con los extraterrestres y la iniciación a nivel de los contactados y los fenómenos para los contactados. Recuerden por favor suscribirse y darse like y activar la campanita en nuestro sitio de YouTube, Academia de las Artes Sanadoras, hoy con este tema tan interesante. Con el doctor Nelson Pineda, agradecida por la invitación de Ariel y por la presencia del doctor Nelson. Adelante, doctor. Buenos días, muchas gracias por volverme a invitar. Saludos a todos los amigos que están viendo este programa. Esta vez les vamos a comentar, vamos a charlar acerca de los tipos de contacto que tiene el ser humano con estas entidades alienígenas, con estas entidades extraterrestres. Como dijo mi querida amiga Nelson Pineda Brito, les saluda desde el país de Ecuador. Yo soy investigador y ufólogo. Bien, entonces vamos a comenzar. El contacto existe como la posibilidad de establecer un puente de comunicación con seres de otros mundos o dimensiones. La mente humana no tiene más límite que su ignorancia. Por ello, una vez trascendidos los límites aparentes, todo es posible y accesible. El contacto puede ser extraterrestre, intraterrestre e interdimensional. Vamos a hablar de los tipos de contacto. Contacto extraterrestre es aquel que se llega a entablar con visitantes del espacio exterior, llamados comúnmente extraterrestres o alienígenas, o por ser foráneos, humanoides también. Por tener una forma similar a la nuestra, por eso se les denomina humanoides. O también hay algunos que les denominan hermanos mayores entre los grupos de contacto, por reconocer en ellos un mayor nivel de conciencia y avance espiritual. Fíjense que tienen distintos nombres de estas entidades. Hay el contacto que puede ser físico. Vamos detallando los contactos. El contacto puede ser físico. Es cuando uno llega a observar el objeto que puede ser la nave o algún otro aparato que se desprende de ella, o sea, se desprende de la nave, como las famosas caneplas o lo que se conoce como Foo Fighters, bolas de fuego. Esto no tiene tripulantes porque es como una especie de balón de básquet luminoso que se desprende de la nave y su utilización, digamos, es una especie de dron de altísima tecnología, la canepla o Foo Fighters. Inclusive se habla muchísimas veces de que estas caneplas asoman en las habitaciones de las personas y pueden traspasar las paredes. ¿Qué es lo que estaría haciendo la canepla? La canepla estaría justamente grabando en video y estarían viendo estas entidades desde la nave. Estarían viendo por medio de la canepla. Sería como un dron. Hay el contacto mental. Es cuando el contacto es telepático, con una transmisión de pensamiento a distancia y que algunas veces puede funcionar como intuiciones o sensaciones intensas. Hay el otro contacto que sería astral. Es la experiencia en sueños durante una proyección extracorpórea. Estos seres han transmitido a los contactados que no van a descuidar ni aún en los sueños para hacerles llegar la preparación para experiencias mayores. Además, hay muchos sueños que son verdaderas experiencias en otras dimensiones. Eso lo sabemos todos. Hay el contacto intraterrestre. Este contacto casi nunca se habla, casi nunca se divulga porque es muy poco estudiado y conocido. Es el que se produce con seres de origen terrestre o extraterrestre o híbridos que viven o tienen bases subterráneas en diversos puntos del planeta. Sabemos en la actualidad que existirían remanentes de civilizaciones desaparecidas como los lemurianos, los atlantes, los mayas e inclusive los incas, viviendo en una vasta red de túneles que abarcan la selva amazónica de los Andes
en Centroamérica, en Europa, en Asia. Y claro, también en mi país, Ecuador, y directamente en la misteriosa Cueva de los Tallos. Allí hemos tenido contacto con estas entidades intraterrenas todo el tiempo. Bueno, hay otro tipo de contacto que se llama el contacto interdimensional. Este contacto llega a darse cuando la comunicación es con seres que no están en forma física, sino en otra dimensión. Existen seres que no tienen corporeidad física, o porque nunca la tuvieron ni necesitaron, o también porque ya la trascendieron. En el primer caso serían seres ultraterrestres de un universo que se le denomina mental. Repito, serían entidades llamadas ultraterrestres que ya no pertenecen a nuestro universo físico, sino a otro universo que se llama el mental. En el segundo caso serían maestros ascendidos. En este contacto también funciona la experiencia espiritual, mental, astral y en algunos casos física, aunque más bien lo que se logra apreciar físicamente puede ser una proyección mental. A los contactos se les denomina también encuentros, ¿sí? Se les denomina encuentros. Y estos encuentros pueden ser de 5 tipos, este tipo ya de encuentros. Vamos a desglosar ahora esto. Hay el encuentro del primer tipo, cuando uno llega a observar algo extraño que no sabe qué es, en el cielo, en la noche, de día. Por lo general, a veces es en la noche que uno observa eso. Algún objeto extraño, una luz extraña, no sabe qué es. Es eso. Ese ya es un encuentro del primer tipo. Fíjense, hay gente que todo el tiempo está teniendo encuentros del primer tipo porque sencillamente está observando cosas muy extrañas. Ya es un encuentro del primer tipo. Después viene el encuentro del segundo tipo. Cuando uno va por la carretera o está en su casa y siente la necesidad compulsiva de mirar en tal o cual dirección, o subir al tejado de la casa o mirar por la ventana y de pronto hace caso a esta intuición, a este llamado, ¿sí? Y ve un objeto extraño haciendo evoluciones en el cielo. Aquí habría una suerte de contacto porque tiene como una ansiedad o inquietud que lo llevó a observar. Este ya sería un encuentro del segundo tipo, porque de alguna forma hubo un llamado telepático, sin darse cuenta la persona que estaba produciéndose ese fenómeno telepático o ese llamado. Encuentro del segundo tipo. Hay el encuentro del tercer tipo. Es cuando no solo siente la inquietud de ver a tal o cual dirección, sino que se ve impulsado a ir a un determinado lugar donde llega a observar no solo un extraño objeto que desciende, sino también a sus tripulantes. Se puede dar el caso que uno vea la nave, pero no perciba a los tripulantes y que de pronto veamos más bien como una esfera luminosa que sale, lo que decíamos, una canepla, una bola que sale de la nave. Tanto ahí en el campo, en el lugar donde se encuentre en la parte abierta o dentro de la habitación. O la aparición súbita de un ser, pero como proyectado. Fíjense que pueden tener algunas aristas este tipo de contacto. Repito, va hacia siente un llamado, se va hacia un lugar. En el lugar ve una nave que se asienta. Puede salir los tripulantes de la nave, un tripulante de la nave, o puede salir una canepla, esta bola de energía, o puede ver él, sin que esté el ser físico, una especie de proyección holográfica. Vean que puede tener muchas aristas este tipo de contacto. Este tipo de proyecciones o acercamientos pretenden aportarle a la persona alguna clase de mensaje de alcance general. Cuando se da este contacto, es que estas entidades quieren darle un mensaje, ¿sí? Quieren darle un mensaje contundente para que él pueda expandir este mensaje. No siempre pasa esto. A veces las personas que tienen este tipo de contacto se callan el mensaje. Bien.
hay el encuentro del cuarto tipo. Encuentro del cuarto tipo. Es cuando no solo desciende la nave, sino que los tripulantes lo invitan a uno a subir dentro de ella, o en algunos pocos casos reales le llevan a la fuerza a la persona. Esto sería una abducción, ¿sí? Pero por lo general estamos hablando de que le invitan a salir, le invitan a entrar a la persona. Esto suena, como siempre digo yo, a película de ciencia ficción, pero lo hay. Existen miles de casos, no docenas de casos, no cientos de casos, sino miles de casos en los cuales la persona ha tenido este tipo de contactos. Es más común de lo que uno se puede imaginar. Bien. Hay el encuentro del quinto tipo. Son aquellos que se producen cuando el testigo contactado es invitado no solo a subir al interior de la nave, sino que también los acompaña fuera de la Tierra. ¿Sí? A ir fuera de la Tierra, a ir a otro lugar, y lo llevan estas entidades. También se dan, en pocos casos, este tipo de contacto. Contacto del quinto tipo. Eso es, amigos, esta parte de los contactos que se pueden dar con estas entidades. Aquí quiero detallar algo importantísimo. Hay gente que no sabe nada del tema o inclusive no cree. Hay gente escéptica y puede tener este tipo de contactos, ¿sí? O sea, pueden escoger estos seres al azar o no al azar también a gente que es escéptica o a gente que tiene, se me ocurre decir que tiene influencia en alguna parte de la sociedad, van a vivir sus experiencias para que él, como testigo, cuente estas cosas. Bueno, puede ser por muchos objetivos. Señor Nelson, disculpe que lo interrumpa, estoy acá escuchando con mucha atención lo que está comentándonos, pero quería preguntarle, ¿hay otro tipo de encuentros en los que hoy en día se están dilucidando de ellos, ¿no? Y es el hecho de que estos seres interactúan con nosotros como híbridos en la Tierra. Están en posiciones sociales, unos de poder, otros de no tanto poder, pero haciendo la asistencia del aprendizaje de los seres humanos, ya sin ese límite de tener del reconocimiento de la nave, del reconocimiento del espacio especial, sino más compartiendo nuestras sociedades, nuestras economías y subsistiendo en la Tierra también con nosotros. Hoy en día más gente los reconoce, hoy en día se hace más notable su presencia y se habla inclusive de unos encuentros un poco beligerantes entre luz y oscuridad. Sin embargo, pues, nos lleva a pensar, ¿están aquí con nosotros? En otros aspectos, soy una de las personas que está de acuerdo con que nuestro ADN está mezclado y ha progresado en base a ese crecimiento genético. Entonces, el crecimiento genético que ellos nos han otorgado también es parte de nosotros. Somos extraterrestres, somos un poco más que terrestres con esta injerto, si se quiere llamar, de ADN. ¿Y qué pasa con este nuevo tipo de encuentros donde ya ellos se hacen notables en nuestra sociedad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se reconoce? En realidad esto no es tan nuevo. Para nosotros podemos tener la sensación de que es nuevo porque antes no se sabía, se mantenía en total secreto. Pero ahora, como usted dice, se hacen visibles ellos de alguna forma, ¿sí? O se hace notoria su presencia. Ellos siempre han estado con nosotros interactuando con nuestras sociedades. Pero aquí también hay que detallar una cosa. Hay entidades que han estado con nosotros y están con nosotros ahí en puestos de poder, que son entidades negativas. Son lo que, por poner un nombre, son los famosos reptiloides, que pueden tomar apariencia humana, ¿sí? Pero que a veces se les escapa esa apariencia humana y de pronto dejan de ser no tan humanos. Pero también hay entidades que están apoyando al ser humano en su crecimiento evolutivo, espiritual, y dando conocimiento que ellos tienen
A esto se les llamaría un encuentro de infiltrados. Infiltrados a los positivos en el buen sentido de la palabra, a los seres negativos, infiltrados negativos, pero son como infiltrados en nuestra sociedad. Siempre han estado. Nelson, una pregunta. Primero que nada, gracias por estar acá como ufólogo y también como contactado. Dime una cosa, normalmente las personas que han sido abducidas, ¿normalmente lo recuerdan o mayormente se les borra del cassette, vamos a decirlo así? Sí. Una de las cosas que estos alienígenas que raptan, sí, porque la abducción es un rapto, o sea, en contra de la voluntad de la persona, sí. Ellos borran su memoria, sí, su memoria consciente. Ellos la borran, la eliminan, para que el abducido no se acuerde qué le han hecho en su cuerpo, porque le hacen algún tipo de experimento o algún tipo de chequeo o otras cosas más. Sí, en este caso, como decíamos en el otro programa, pueden inseminar a una mujer terrestre. Entonces ellos borran la memoria consciente, pero no pueden. O sea, a ver, después desgloso eso. A ver, borran la memoria consciente para que la persona no se acuerde. Por eso es que en la mayor parte de casos de abducidos no recuerdan. Solo tienen una leve idea de que algo pasó en el campo o cuando estaban caminando o en su casa mismo, que les dio sueño, que vieron que entró un ser, una entidad, y de ahí no se acuerdan más. Ya se despiertan con una marca, una cicatriz, se despiertan con malestar. Muchos de ellos se despiertan sangrando la nariz. Miles de casos de estos de abducciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ellos no recuerdan. Pero aquí desglosemos. Borran estos alienígenas la memoria consciente, pero no pueden borrar la memoria inconsciente. Por eso es que cuando se acercan a un terapeuta y les hipnotiza, ellos empiezan a acordarse todo con lujo de detalle, que estuvieron en la nave, quiénes fueron estas entidades, cómo son sus ojos, su cabello, su ropa. ¿Sí? La memoria inconsciente no pueden borrar. Algo muy interesante por lo que nos estás diciendo, y Floris, si tienes alguna pregunta, adelante, por favor. Ya voy contigo, Floris. El material genético de ellos, entonces, no es tan diferente al nuestro, sino más bien es más compatible de lo que nosotros podemos creer. Por eso la hibridación es más posible de lo que creemos, ¿cierto? Claro, lo que pasa es de que, como hablábamos en el programa anterior, nosotros somos una creación de unas de estas razas de seres estelares. Somos una creación y tenemos un ADN especialísimo, pero es un ADN de ellos. De las mejores razas fue moldeado y creado el ser humano, pero es un ADN de ellos. Floris, no te escuchamos. Hay mucho ruido, disculpen, por eso cierro el micrófono, pero el doctor acaba de decir algo muy interesante. Y es el hecho de que nuestro ADN es muy, muy interesante para todas las razas. Este ADN que manejamos en tercera dimensión, porque hay mucha gente, y disculpen, esto es una paréntesis, que hay mucha gente que dilucida y trata de mostrar nuestro ADN y el de estar en tercera dimensión como algo negativo. Y por el contrario, es el privilegio de todas estas razas superiores que nos han otorgado esta hibridación y que han mejorado las capacidades del ser humano. Y todos estos seres que estamos mencionando o que se están nombrando acá, buscan entrar en esta tercera dimensión y tocar o entender estos cuerpos de tercera dimensión que tenemos tan extraordinarios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ellos quieren comprender o mezclarse con nosotros? Porque yo entiendo bien que este cuento de los grises, como les dicen, y de las otras razas reptilianos, es una forma de sobrevivencia que están buscando sobre nuestra evolución o sobre nuestras capacidades. Entonces, ¿cuál es la incidencia de eso sobre la creación del individuo, sobre el crecimiento individual y la evolución personal? Porque la mayoría de los seres humanos en algún momento han sido tocados por estas razas. En algún momento todos hemos colindado con ellos y
todos hemos estado bajo su protección también. Entonces, ¿para qué o qué es lo que nosotros tenemos que saber de estos encuentros? ¿Qué nos hace crecer como seres humanos con estos encuentros? ¿Y cómo manejar la información? ¿Cómo es que tenemos que entender esto para que nosotros podamos seguir evolucionando y cuidando este cuerpo, cuidando esta capacidad cognitiva que tenemos desde el comprender que ellos están necesitando nuestra energía? Esto sí es más complicado de lo que uno se puede imaginar. Y es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque hay que siempre recordar de que existen alienígenas negativos y existen alienígenas positivos. O sea, siempre se podría decir hay una lucha entre el bien y el mal, siempre. Y acá en el planeta Tierra, más que nunca. Sí, acá. Los objetivos son distintos. Sí, las razones que tú me preguntas son distintas razones. Hay razones que no comprendemos todavía nosotros, pero una de esas es mezclarse con el ser humano para sobrevivir. Esto ya lo dijimos en un programa anterior asimismo, de que el ser humano tiene esto que se denomina alma o espíritu, o lo que yo digo, unidad de conciencia. Muchas de esas razas no tienen esa unidad de conciencia y están desesperados porque llega su tiempo límite, su tiempo de caducidad y desaparecen. Ellos sí desaparecen, ¿sí? A pesar de que viven miles de años, tienen su tiempo límite y mueren, en otras palabras. El ser humano nunca muere. El ser humano es una entidad creada con unas supercapacidades y creadas con una de las supercapacidades. Esto suena risible de pronto para gente que no está a un nivel de comprensión. Esto puede sonar muy sencillo. Sí, el amor. El amor es una de las capacidades que muchas de las razas extraterrestres no tienen, no comprenden, quieren entender lo que es el amor, quieren comprender cómo ama, qué es eso del amor del ser humano. Por eso es que buscan mezclarse con nuestro ADN y crear otra entidad para que sobreviva o para poder entender esas capacidades que nosotros tenemos y que ellos no tienen. La capacidad de las emociones. No siempre estas razas alienígenas tienen emociones. Ellos quieren entender eso. Son muy fríos, son muy mentales, son muy científicos. El ser humano verdaderamente es un super hombre. ¿Podemos decir entonces que son muy robóticos entonces, más que cualquier otra cosa? También hay razas que son muy frías, muy robóticas, que no tienen sentimientos. Por eso es que vienen unos y hacen lo que les da la gana con el ser humano, porque no tienen sentimientos, o sea, no tienen remordimiento de hacer daño al ser humano. Sí. Y otros sencillamente como experimentadores dicen, vamos a experimentar, vamos a crear situaciones y cosas. No tienen emociones. Estimado Nelson, entonces, de alguna forma, perdón que los interrumpa, de alguna forma, y perdonando el término, nosotros para ellos somos más bichos raros que ellos para nosotros, ¿no? Así es, exactamente. Somos unos seres únicos en el universo. Los hijos consentidos del universo. Lo que pasa es que lo negamos tanto al día a día que definitivamente ellos vienen a buscar todo lo que nosotros negamos. Es que esto está creado, esa negación a propósito, desde hace años atrás, porque las élites conocen estos temas, porque los gobiernos manejan muy bien toda esta información. Por eso es de que ellos han creado unas leyes, digámoslo así, unos artículos, unas leyes para a nosotros hacernos creer desde el vientre de nuestra madre, desde cuando ya somos niños, desde que antes que nazcamos, que ya somos malos, que ya somos pecadores, que somos pequeños, que ya nacemos con un defecto de fábrica. O sea, sí, o sea, todo lo negativo nos hacen pensar que somos los seres humanos. A propósito, esto no es que alguien se le ocurrió, no, esto es una planificación malvada a propósito para minimizar nuestras potencialidades. Pero esto se les ha escapado de las manos a las élites. Nos estamos saliendo del tema, pero está bien decir esto. Se les ha escapado ya de las manos y el ser humano ha empezado a despertar, a despertar. Y el ser humano ya no se cree todo lo que dicen los libros de historia, lo que dicen las religiones, ni la parte científica. El ser humano ha despertado y ahora
como nunca está viviendo un momento histórico en el planeta Tierra, porque está buscando la verdad, está ávido de la verdad. Claro, doctor, yo creo que está muy apropiada pues la definición, porque además no solo crecer, no solo iluminarnos, sino servir. Somos una raza muy especial, los hijos predilectos del universo, los que están preparando para ayudar y asistir a otras razas en otras dimensiones y en otros espacios, y lo estamos desconociendo. Entonces, regresando al tema inicial, esta es parte de la iniciación, del contacto con estos seres extraterrestres, el reconocerlos. Claro, el saber que existen es parte de una iniciación, el saber que existen, el saber que no es una cosa de que alguien se imagina que hay, no, no, no. Ellos se muestran, y también estamos viviendo otro momento histórico en el planeta Tierra. Durante la pandemia empezaron a mostrarse como nunca. Y ahora van a ver ustedes noticias que en todos los países asoman naves, luces, esferas. Ellos se han mostrado abiertamente para que a nadie le quede ya la duda o de que ellos existen. Pero bueno, estos son otros temas. Bueno, con todo respeto, yo creo que es un tema importante y son como vertientes de lo mismo que todos tenemos que concientizar para poder hablar de ello, porque como usted dice, en este momento se están manifestando, inclusive los infiltrados de la luz están manifestándose también en los espacios donde antes estaban los que nosotros, o que los que muchos conocen como reptilianos, que yo les quitaría el nombre de reptilianos, pero los de costumbres diferentes que están tomando los espacios que nos corresponden como seres humanos. Entonces, en ese orden o en esa búsqueda del equilibrio, estamos surgiendo hacia esa no solo iniciación, sino al que los contactados reconozcan y tomen sus espacios, no solo de ADN, sino de poder personal, de poder en el manejo del amor, que ese es un término extraordinario que usted ha utilizado, porque es el primero que olvidamos como seres humanos y es nuestra más grande virtud y herramienta de vida y nuestra, hasta un arma de esta experiencia de vivir y de poder consolidar el servicio que estamos dando. Entonces, ¿cuáles serían las características como más específicas de estos contactados, de este nivel de información y formación que tienen los contactados y para qué les sirve a la humanidad? Lo que pasa es que el contactado, el verdadero contactado, porque hay charlatanes también, y esto no me da vergüenza de decirlo, hay charlatanes en todos los campos y también en el campo del contacto, ¿sí? Entonces, el verdadero contactado justamente recibe mensajes que ayudan a toda la humanidad o empieza a realizar misiones que se llaman, que es de ayuda, no solamente para el contactado, para su entorno cercano, sino para las masas, para la humanidad. Y justamente vamos a hablar ahora acerca de las iniciaciones de contacto, ¿sí? Vamos a hablar en este momento acerca de cómo son unos fenómenos muy extraños, pero completamente reales, porque yo también lo he vivido estos fenómenos. Y voy a ir dando ejemplos o vivencias de lo que yo he tenido acerca de las iniciaciones de un contactado o de grupos de verdaderos contactados. Bien, existen como una especie de 3 iniciaciones o las más conocidas. Y la primera es el nombre cósmico. Cada vez que comienza un nuevo ciclo de vida donde nos reencarnamos para aprender nuevas lecciones y evolucionar, vamos tomando diferentes roles, apariencias, diferentes nombres y niveles sociales, entre otros. Pero, a pesar de interpretar tantos y tantos papeles, cada uno de nosotros tenemos un nombre único, individual e intransferible, que nos acompaña siempre, eternamente, ya que se trata del nombre de nuestra alma, con el que se nos identifica en el cosmos, y por eso recibe el nombre, aunque suene redundante, de nombre cósmico, el nombre cósmico. Bien, este nombre tiene 2 partes y suele ser compuesto, la primera parte que surge al sintetizarse nuestra individualidad, momento en el que se da una explosión de luz y de sonido, sí. Y la segunda parte que corresponde con la terminación cósmica
y procede del momento en que a lo largo de nuestras reencarnaciones llegamos a tomar conciencia del camino espiritual, donde se produce en nosotros un segundo nacimiento. Se podría decir que es la clave vibratoria que actúa como un escudo energético también. Vea qué interesante. El nombre cósmico es una clave vibratoria que actúa como una especie de escudo energético y que nos ayuda en nuestro desarrollo personal, conectándonos con la frecuencia que nos guía en la búsqueda del sendero donde desarrollaremos y asumiremos nuestra misión y conectaremos con nuestra verdadera esencia. Se podría decir que es una llave cósmica que nos revela quiénes somos en realidad, nos ayuda a desarrollar la inteligencia espiritual y nos trae liberación de la conciencia que se traduce en el amor incondicional para poder servir de forma más eficaz al plan divino. Ahora les cuento experiencias mías para que podamos entender qué es el nombre cósmico. Cuando un contactado está preparado ya, y quién considera que está preparado ya, no el contactado, sí, porque uno puede realizar las prácticas de contacto, puede estar realizando la herramienta que utilizamos que se llama la meditación, que es bastante sencilla, y estar haciendo todas estas prácticas, pero los que consideran que ya está listo son ellos, sí, ellos no nos dan el nombre cósmico, no es que nos bautizan, porque ya lo dijimos estos detalles, pero ellos nos recuerdan y nos muestran, nos hacen que visualicemos en nuestra mente este nombre de nosotros. Y en una meditación, por lo general, yo recibí mi nombre cósmico. Estaba sentado, cerrado los ojos, en estado de meditación, y pasa como una especie de letrero luminoso, mi nombre cósmico. Sí, pasa, y vuelve a pasar de nuevo. Pero ¿qué es lo que hace también el nombre cósmico? El nombre cósmico, cuando uno medita y no ha recibido el nombre cósmico, digamos recibido, entre comillas, se le hace como para poder entenderlo, digo esto, como más difícil la meditación, como más difícil contactarse con estas entidades, no. Pero cuando uno ya tiene el nombre cósmico, es como una llave, es como andar a llevar en el bolsillo una llave. Y el rato que uno va a meditar, si pone la llave, mete la llave, da la vuelta y se conecta con estas otras realidades o con estas otras entidades rápidamente. Eso es una cosa que también hace el nombre cósmico. Entonces yo lo recibí cuando estuve ya en el tercer mes más o menos de meditación. En el segundo mes recibí mi nombre cósmico. Esta es la primera iniciación. Después hay otra iniciación que se llama recepción de cristales de cesio. Recepción de cristales de cesio. Primero vamos a hablar los detalles de los cristales de cesio. Después vamos a ampliar un poco más. Los cristales tienen forma piramidal o tetraédrica y se materializan en las manos de la persona preparada en una actitud de recepción. Aparecen primero como unos conos o piedrecillas redondeadas que se elevan y esgrimen sus puntas piramidales hasta tomar una forma final. Se siente su peso y calor, similar al hielo seco u otra sensación. Se pueden apreciar a simple vista también. Se integran al cuerpo cruzando los brazos a la altura del pecho. Una vez que se integran, tienden a formar en nuestro interior, en el astral, por encima del plexo solar, la estrella de 6 puntas. Fíjense, por eso es que siempre yo ando a cargar resto. ¿Sí? Esta es la estrella de David, no porque yo sea una persona que tiene que ver con alguna religión o con los judíos, me dicen que soy judío, que no, nada tiene que ver este símbolo. Este símbolo tiene que ver justo con lo que estamos diciendo. ¿Sí? Es la unión de dos pirámides. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Te puedo preguntar, Nelson? Perdón que te interrumpa. En ese caso, si hablamos de dos pirámides, ¿qué es lo que significa una pirámide que, digámoslo así, tiene poder al unirse la una con la otra? Claro. En este caso, lo que se juntan son dos pirámides, sí, y forman una estrella de 6 puntas,
que es el símbolo del equilibrio. La unión de dos triángulos o dos pirámides significa el símbolo del equilibrio universal en todas partes del universo. Pero, como desglosando tu pregunta, la pirámide es es un elemento o es una máquina de concentración de poder. Eso es la pirámide. Sí, esas son las pirámides de Egipto, por ejemplo. No es lo que nos han dicho a nosotros, que son centros mortuorios o cementerios, no. También hablan de el lineamiento del nombre, ¿no? La conexión de cielo, tierra, con las puntas extremas, aquel famoso equilibrio del hombre, ¿no? Y la conexión cielo-tierra, básicamente. Y conectarse con el cielo, y conectarse con la sabiduría, conectarse con la tierra, y conectarse con la producción y las extremidades, ¿no? Brazos y piernas, que es todo nuestro ser y nuestro crecer. Entonces, es muy simbólico, Ariel, la estrella de David, como lo conocemos, porque es el conocernos y reconocernos. Y si baja la astrología también, disculpen que interrumpa, pero es también ese círculo de sabiduría donde están toda la integración de todos los ADN o que nos muestran todos los seres que tenemos que conocer y aprender de ellos porque son energías que se manifiestan. La estrella de David sería como la carta astral perfecta, la de los 33 años, la de Cristo, la del equilibrio del ser humano, ¿cierto? Si quieres verlo de alguna manera. Aparte también, me imagino, me gustaría muchísimo, por favor, Nelson, conocer tu opinión, que donde están, en doquiera se encuentre alguna pirámide, es un centro energético y un punto quizás de encuentro entre el cielo y la tierra. ¿Lo defino bien? Sí, claro. Lo que pasa es que las pirámides están en muchos lugares justamente porque fueron guiadas por los hermanos del cosmos y construidas por seres humanos, por distintas civilizaciones en distintos lugares del planeta Tierra. Pero ellos guiaron y ellos dijeron, aquí construyan, porque este es un punto estratégico, aquí se va a concentrar la mayor cantidad de energía en estas pirámides o en estas máquinas. Esas son las pirámides. Nelson, una pregunta entonces. Lejos de estar en un lugar o en un punto estratégico, ¿es que ellos convirtieron ese lugar en un punto estratégico entonces? No, no necesariamente. Por eso es que hay otra charla que doy yo, que se llaman las líneas de poder o las líneas ley. Líneas ley, ¿sí? En estas líneas ley que hay en el planeta Tierra, que van y que confluyen y que se unen, las líneas ley, ¿sí? Allí son lugares estratégicos de poder. O sea, ahí se potencializa la energía. Y esto significa que si uno construye algo, no necesariamente una pirámide, se me ocurre, una iglesia, un templo, otro tipo de, una casa sencillamente, alguien que sepa y construye justo ahí en la conclusión de las líneas ley, esta casa va a estar protegida, en esta casa va a haber más energía positiva, en esta casa los que ingresen van a sentirse bien, tanto mental como físicamente. Fíjate qué interesante esto de las líneas ley, pero ellos, los extraterrestres, conocían muy bien que existen estas líneas de poder en el planeta Tierra. Por eso es que pidieron que se construyan en determinados lugares estas cosas. Entonces, el ver y el reconocer la energía de la pirámide es parte de esta iniciación y cada uno tiene su conexión con una de estas tipos de energías en la Tierra o dentro de sí mismo. Es decir, tenemos modelos, formaciones cuánticas en nuestras mitocondrias, ADN, que nos permiten activar esa información con esas líneas o con esas formas y esos tipos de piedras o energías que estamos comentando. Sí, sí, así es. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema una vez más. A ver, ¿qué son la recepción de cristales de cesio? ¿Sí? ¿Qué son? Las iniciaciones. Las iniciaciones, sí. ¿Para qué sirve? Sirve cuando el contactado ha recibido, sí, y ya les voy a contar cómo es recibir esto.
Ya, sirve como catalizadores de la energía violeta que llega del sol central de la galaxia, actuando como un amplificador. Estos cristales actúan como un amplificador o antenaje extra de nuestro cuarto chakra. Actuarían también como decodificadores del lenguaje simbólico, ideográfico, que está grabado en el libro de las vestiduras blancas, y nos conectarían con el real tiempo del universo. Estos son temas de otra conversación, pero voy a tratar de resumir. Sí. Las personas que tienen los cristales de cesio en su cuerpo, a ver, uno va a una cueva, se me ocurre, por poner ejemplos, se va a una cueva y encuentra una plancha o una placa con símbolos ideográficos, con escritura cuneiforme y no sabe de qué se trata. Uno puede concentrarse en los cristales de cesio y apoyar sus manos sobre la placa, y los cristales de cesio actuarían como decodificadores de lo que está escrito ahí, de estos símbolos, y la persona empezaría a descifrar sin saber ningún tipo de esta escritura, de estos jeroglíficos. La persona empezaría a decir, esto está escrito en estas planchas, en estas placas. Sirven también como decodificadores. Ese es uno de los objetivos de tener los cristales de cesio. También se habla de que los cristales de cesio sirven como elemento sanador. La persona puede curar a otra persona que esté enferma, sí, o que se encuentre en alguna condición negativa. Pueden, una vez más, concentrarse en los cristales de cesio y hacer una especie de imposición de manos y podría sanar a una persona. También sirven para eso. Y como les decía al principio, sirven como catalizadores. Siempre está llegando esta energía violeta del sol central de la galaxia y a algunos causa daño. A algunos seres humanos les causa daño. En cambio, el que tiene estos cristales de cesio, más bien estaría potencializándose sus cualidades psíquicas, sus cualidades mentales, sus cualidades espirituales. ¿Cómo se recibe esto? Por lo general, en la noche, este fenómeno pasa en la noche. Uno en una salida de campo de contactados, ¿sí? Esto no se pierdan, por favor. Contactados, sí. En una salida de campo de contactados, de gente de... alguien recibe un mensaje telepático y dice, a ver, va a haber recepción de cristales. Nos paramos todos en los que no tienen en una especie de círculo, dando las espaldas todos, y empezamos a hacer una serie de mantralizaciones, de cantos, de palabras de poder, todo el tiempo con las manos allí, sí, con las manos abiertas, con las palmas de las manos, y respiraciones y relajaciones, un proceso que dura más o menos, puede durar más o menos unos 20 minutos, una media hora o un poco más, 40 minutos, 45 minutos, y empiezan a materializarse en las manos estos cristales. Estos son mitad físicos, mitad etéricos. ¿Por qué lo digo esto? Porque en muchos de los casos se ve cómo se van materializando como un copo de nieve lentamente, poco a poco, u otras veces como una pirámide, así mismo como de energía, pero se materializa, y otras veces no se los ve, pero siente la persona peso o siente como un trozo de hielo que está en las palmas de las manos. O sea, puede haber también sus diferencias, digamos, en la recepción de cristales de cesio. No siempre a todas las personas se ve y otras solamente sienten. Y en mi caso, por ejemplo, fue muy extraño. Fueron dos luces que se empezaban a apagar y prender de las palmas de las manos. Sí, como dos linternas. Eso fue en mi caso. Pero esto, cuando ya está materializado, las personas que están guiando hacen que la persona, ya ellos chequean con las manos, les tocan, porque hay una energía allí, hacen que cruce la persona y se incrustan estas dos pirámides, estos dos cristales del elemento cesio, justamente, que está en la tabla periódica. Cesio, pueden investigar ustedes de qué se trata el cesio, ¿sí? Se incrustan en la persona. No duele el rato que se incrustan, pues no, porque no son solamente físicos, sino son etéricos y quedan a nivel del plexo solar. Hay que esperar 3 meses para que se vayan uniendo estos dos cristales.
lentamente hasta formar justamente la estrella de David, ¿sí? En un nivel simbólico, digamos. En 3 meses se juntan las dos y queda conformada esta de los cristales de cesio. En esos 3 meses no hay que comer ningún tipo de carne. La persona tiene que ser completamente vegetariana. No puede ingerir ningún tipo de licor, ni fumar tabaco, ni nada de eso. Sí, ni tomar café, porque también el café sería un tipo de droga, digamos así. No. Y quedan ya afianzados en el cuerpo de la persona. En algunos casos excepcionales se puede perder estos cristales de cesio y se pierden por medio de la orina. Y nunca más estos seres extraterrestres, que son los que propician esta segunda iniciación, van a volver a dar a la persona los cristales de cesio, porque por irresponsabilidad han perdido estas cosas magníficas que uno puede tener. Esa es la segunda iniciación. Nelson, perdona, una pregunta que se me ocurre hacerte. De acuerdo a tu componente genético, ya te doy la palabra, Floris. De acuerdo a tu componente genético, ¿serás contactado por unos o por otros seres? ¿O esto no juega un papel preponderante en esto? Gracias. Creo que no. Yo creo que no juega ningún papel preponderante en esto que me dices, mi sistema genético. Pero porque cualquier persona puede aprender el tema del contacto. Se puede aprender, se lee, se adierta con instrucciones, sí, con meditaciones, con otro tipo de lecciones, con otro tipo de instrucciones. Uno puede adiestrarse. Cualquier persona puede estar preparada para el contacto. Así es, para ser contactado. Vuelvo y repito, como lo dije la otra vez, uno puede estar listo, pero estas entidades son las que propician todos estos fenómenos de iniciaciones. Estas entidades son los que propician el mensaje telepático o los mensajes telepáticos al contactado. Ellos son los que dicen, vamos a comunicarnos con esta persona, vamos a hacer que, por su nivel de compromiso. Esto es interesante y esto casi nunca se dice. Sí, alguna vez una persona me trató de hacerme quedar mal, digamos, en una charla. Y lo voy a contar, sí, como una anécdota. Estuve dando una charla acá en mi ciudad, Cuenca, país de Ecuador, y parece que no le gustó mi vibración o no le gustó lo que yo decía, y me hizo una pregunta, pero era una pregunta como capciosa. Me dijo, vaya, qué bien, dice, ha habido privilegiados. Sí, ha habido seres humanos privilegiados. O sea que como que estos seres extraterrestres escogen. No. Y yo le dije, amigo, tras el contacto, tras el ser una persona contactada, hay mucho trabajo, hay mucha perseverancia, hay el no abandonar cuando otros han abandonado las prácticas, el no abandonar las cosas y el ser constante. Es una cosa de constancia como todo en la vida, sí, pero no hay privilegiados, hay preparación. Y hay una cosa que muchos rehusamos o no queremos, se llama compromiso. Compromiso. Y eso a nadie le gusta, comprometerse y estar allí, o mejor me voy a divertir. Así es, señor Nelson. Comprometerse, amar, perdonar, la constancia y la disciplina en la meditación o en la oración, el comprender que con o sin iniciación física, la iniciación espiritual viene de ese compromiso extraordinario con nosotros como seres humanos, con nuestros congéneres, con las experiencias que hemos elegido, con las asistencias que tenemos, ese respeto mutuo y ese recibir con humildad toda la información y la ayuda que nos están otorgando. Yo en ocasiones, señor Pineda, le digo a la gente que a veces hace falta mucho trabajo y en otras ocasiones, en otros siglos, era constancia, trabajo y disciplina. Hoy en día hay menos de eso porque las nuevas almas que entran en la Tierra ya han hecho trabajo en sus vidas anteriores para lograr esas conexiones con mayor rapidez o vienen ya conectadas. Sin embargo, sabemos quienes nos toca hacer el trabajo espiritual, o mejor dicho, el trabajo de conocimiento, de conciencia, de física, porque tenemos que tomarnos el tiempo para meditar, para
alivianar nuestra alimentación, para hacer ejercicio y respirar, para poder reconocer que a través del cuidado del cuerpo, del amor a sí mismos y del amor a nuestros congéneres, es la mayor iniciación que podemos tener, honrando lo que somos, honrando la humanidad y honrando estas ayudas especiales. Que hay seres de muchas dimensiones, espacios, tiempos, que desean algo de lo que nosotros tenemos, es cierto, pero si nosotros no los cuidamos y los reconocemos, con todos estos procesos y con gente que tiene tan buena información como ustedes y como su grupo de investigación, y en particular su proceso de investigación que ha llegado a información clara, concisa, con esta conclusión tan hermosa como que el amor es nuestro mayor virtud, nuestra mayor herramienta y el mejor proceso que tenemos para sanar todo, pues queríamos pedirle ahora que nos ayude con una conclusión acerca de para qué iniciarnos en el contacto con los extraterrestres, qué tenemos que tomar en cuenta para lograr esa iniciación y cuál es el fin último como seres humanos en este proceso. Antes de terminar con esa conclusión, faltaba una iniciación que tal vez sea la más espectacular, el fenómeno más extraño de todos. Lo voy a hacer rapidísimo, en honor al tiempo. Se llama... Claro, disculpe. Es una experiencia de contacto de las menos conocidas, pero a la vez de las más extraordinarias e increíbles, y se llaman las puertas interdimensionales Sendra. Esto sí suena a una película de súper recontra ciencia ficción, pero es una realidad. Yo la he vivido y muchos de mis compañeros también. La puerta dimensional es un umbral espacio-tiempo que ellos logran concentrar la energía de tal manera que pueden desmaterializar a una persona, anulando su cohesión molecular y su peso atómico. Pueden proyectarla a otro lugar. Esta experiencia puede darse muchas veces durante el proceso de preparación personal y colectiva. Esto significa que se puede volver a vivir varias veces, existiendo, para el caso, varios tipos de sendras. Es una puerta dimensional, sí, en donde uno ingresa y siente que se quema y le empiezan a dar náuseas y vómitos, pero durante algunos segundos nada más, y esto pasa enseguida. Esto es real. Esto que les estoy contando, amigos, es real. Y cuando uno ingresa en esta puerta dimensional, creada por ellos, sí, es creada por ellos, sí. Entonces, se encuentra con un ser extraterrestre que está allí. Este es un guía que va a llevarnos a algún lugar, o que nos va a dar un mensaje especial, o por lo general nos va a llevar a un lugar que puede ser dentro del mismo planeta Tierra o fuera del planeta Tierra. Y existen varios tipos de Sendra, como el Sendra tipo 1, que es una puerta dimensional, interdimensional, que entra solo una persona, sí, y tiene este tipo de experiencias. Después hay el Sendra 2, es aquella que pueden introducirse hasta 7 personas al mismo tiempo, coordinadas y acompañadas por 2 seres extraterrestres. Existe el Sendra Himbra, con G, Himbra. Es el que pueden ingresar hasta 12 personas al mismo tiempo. O sea, es un Sendra más grande. Entonces, para poder entender una vez más, es una puerta dimensional o interdimensional en la cual logran abrir artificialmente ellos al concentrar la luz o energía en grandes cantidades en un punto específico. Tratando como que de detallar científicamente, si es que se podría hablar científicamente. No, es como ver a 4 personas estirando un mantel desde 4 esquinas y una quinta persona deposita en medio del mantel una bola de hierro o cualquier otro elemento pesado. El mantel se hundirá en su centro por el peso del objeto. En términos físicos, la realidad del objeto distorsiona el espacio que lo contiene. Eso se llama una singularidad. A ver, les voy a dar mi experiencia, una de mis experiencias o mi primera experiencia, muy rápido. A ver, fue en agosto del 2007, fue la primera vez que ingresé a un Sendra y pude visualizar
muy cerca de mí a un ser extraterrestre. Le hice algunas preguntas, me respondió, pero él me empezó a mostrar imágenes, que lo digo y lo digo vergonzosamente, esto sí lo digo vergonzosamente, porque no hice caso a las imágenes, porque podía haber hecho caso y podíamos haber ayudado a esto. Él me mostró cómo empezó a temblar la tierra, cómo se caían edificios, cómo la gente gritaba, cómo se partió la tierra. Inclusive me mostró una especie de ola que llegaba a una playa. O sea, era un terremoto. Él me mostró un terremoto. Sí, pero yo no le di la importancia necesaria. Y cuando ya salí de esa experiencia del Senra, comenté a mis compañeros de grupo, porque estuvimos como 80 personas en unas montañas que se llama Paredones, a unos 10 kilómetros desde aquí donde vivo yo, en unas montañas altas. Sí, 2007, agosto del 2007. Cuando todos compartimos las distintas experiencias de haber entrado, no todos entramos a los pasos sendas, a las puertas sendas, solamente unos pocos. Compartimos nuestras experiencias. Yo también compartí mis experiencias. Les conté que había visto estas imágenes de un terremoto, de una especie de tsunami, todo, pero no pasó más. Sin embargo, se acabó este encuentro. Se regresaron porque era un encuentro internacional también a sus países, nosotros a nuestras ciudades aquí en Ecuador, y a los 4 días pasó el terremoto en Perú. Este ser me mostró las imágenes de lo que iba a pasar y fue un terremoto terrible en agosto del 2007 en Perú. Ahora sí, terminé ya. Fue un terremoto devastador, así es, doctor. Bien, entonces voy a seguir las líneas de nuestro amigo Ariel y darle las gracias, señor Pineda, por su experiencia, por compartir toda esta información interesantísima que no solo nos ubica en espacio-tiempo, sino en lo que necesitamos crecer como seres humanos para lograr no ser contactados, sino comunicarnos con mayor claridad con todos estos niveles de vida. Así que, pues al bolo por acá, primero darle las gracias y a usted y a Ariel, darle las gracias de parte de la Academia de las Artes Sanadoras a todas las personas que nos están acompañando en este momento, al señor Nelson Pineda por toda su experiencia, por compartir toda esta información interesantísima, a pesar de que tuvimos unas cuantas salidas del objetivo principal. Y desde acá le agradecemos por estar en nuestro programa Mundo Extraterrestre. Gracias a todos los que nos brindaron su atención, nos brindan aún. Por favor, les agradecemos suscribirse al canal, darle like, compartirlo, academiasdelasartesanadoras.com, y por supuesto a Ariel Cid, que nos está acompañando, al señor Nelson Pineda, y gracias por permitirme compartir con ustedes en este momento de este lado de Madrid. Éxito, bendiciones, doctor, y que su información, perdón, que ya me lo han corregido 3 veces, que su investigación siga proveyendo caminos y formas de comprensión para crecer y para convivir mejor con todas estas personas, seres que están a nuestro alrededor y que están esperando solo por un poco de disciplina y un poco de constancia para ayudarnos. Gracias de nuevo y feliz tarde para todos. Pasen bien. Muchísimas gracias, Floris, y muchísimas gracias, Nelson, por ayudarnos a entender también que no porque tiene EX, eso de extraterrestres, quiere decir que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, sino más bien tienen más que ver de lo que nos imaginamos. Muchísimas gracias por tu sapiencia, por tu conocimiento, por tu paciencia y por tu tiempo. Sabemos que alguna de esta información a algunas personas quizás no les agrade mucho, pero necesitamos saber las cosas y entenderlas tal cual son. Muchísimas gracias a ambos. Hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias.